Buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy estamos jueves y comenzamos ese gran estudio bíblico donde Dios va a traer un pan fresco, un viento fresco sobre nuestra vida, donde va a traer esa palabra fresca para nuestro interior, esa palabra fresca para nuestro corazón y lo más importante, para nuestra vida. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila, que trae esa palabra de Dios para nosotros. Así es, ya estamos a jueves, ya estamos en el estudio bíblico y por fin podemos juntarnos para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que Dios ha traído a mi vida como un simple instrumento, un instrumento que Él ha querido utilizar para traer esta palabra, y vamos a empezar orando. Señor, te damos muchísimas gracias porque eres un Dios verdadero. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad, porque tu escritura es verdad y porque la palabra, que es la Biblia, Señor, trae verdad a nuestra vida. Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar, sé bienvenido en mi interior, en mi mente, en mi boca, Señor, en mi espíritu, sé bienvenido en mi casa y sé bienvenido en cada hogar, en cada vida, en cada corazón y en cada espíritu. Te pedimos que ahora traigas, Señor, una concentración en tu palabra, Señor, que podamos descubrir esos tesoros, Padre, y que nos ayudes no solo a escuchar, no solo a oír, sino a poner en práctica. Espíritu Santo, muchísimas gracias por permitirme, Señor, estar en esta plataforma que es YouTube, en este momento, usándome para hablar tu palabra. Guárdanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a entrar ya en detalle, vamos a hablar de hace 2 semanas. ¿De qué hablábamos? A ver si os acordáis que hablábamos en 2 semanas. Hace 2 semanas, no esta anterior, la otra, el estudio era la higuera. Muy bien. Y hoy vamos a hablar del templo. ¿Y por qué pongo la introducción? Porque va a ser una continuidad a aquel estudio bíblico. No por la enseñanza, porque Dios cada día trae una enseñanza nueva, cada día nos ayuda a encontrar en su palabra tesoros que hay escondidos. Y nos vamos a ir rápidamente a Marcos 11. Vámonos, Marcos 11. Vamos a necesitar, como veis, Biblia, lápiz, boli, papel, todo lo que sea necesario para cuando Dios hable, escribir. No lo que sale de mi boca, sino lo que Dios trae a través de lo que hay aquí escrito. Y vamos a leer Marcos 11, del 15 al 19. Vamos a leerlo. Si vemos antes de leer, si tenéis la Biblia delante, esto de aquí es la higuera estéril. Y nosotros vamos a leer seguidamente aquí. Y esto es para que entendamos que efectivamente Dios tiene algo que hablarnos. Vamos a ver qué ocurre por aquí. Vamos a poner más luz. Así. ¿Y qué es lo que Dios tiene para hoy con esta palabra? Vamos a leer. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Si os dais cuenta, nosotros hemos hablado de la maldición de la higuera, ahora vamos a hablar de la purificación del templo, y cuando Él se va del pueblo, que dice que Jesús sale de la ciudad, el 20 ya empieza la historia que hablábamos de Jesús, que Él vio una higuera que no dio higos y la maldijo y nunca más volvió a dar fruto, ¿vale? Esto es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a entender. Jesús
acaba de maldecir la higuera porque no estaba dando frutos y entra en el templo, llega al templo y la lía parda. Echa todos los vendedores que ve que se están vendiendo animales, ahora empezaremos a explicar por qué se venden animales, vamos a entrar en historia. Estos animales que se vendían para los sacrificios que el sacerdote iba a hacer. Entendamos, el pueblo de Israel todavía vive en la ley, en la gracia que Moisés, por la gracia de Dios, en la ley, es decir, que para purificación tenían que hacer sacrificios de animales. Esos animales, en un principio, cuando Dios lo establece, dice que tienen que ser animalitos, depende de lo que tú hagas. Hay diferentes tipos de ofrenda. Está la ofrenda del holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda casual, porque quiera ofrendar, la ofrenda sobre el pecado y la expiatoria, es decir, que depende de lo que, por ejemplo, si nosotros somos, que estamos en el pueblo y hemos mentido, hemos hecho un pecado, el pueblo no tenía acceso a orar con Dios, a hablar con Él y decir, Señor, perdóname, sino tenían que coger un animal y matarlo. Vale, daba igual dónde vivieras. Había personas que no vivían cerca del templo. Habían personas que tenían que pasar días y días y días caminando por los montes hasta llegar, noches y días con el animalito. Y cuando ese animalito joven, sin mancha, después de tantos días sin comer, llegaban los animales muertos, llegaban los animales ya no tan puros. Entonces alguien dijo, pues mira, vamos a hacer aquí unos puestecitos, vendemos los animales, que la gente venga de sus casas, que lleguen al templo y que compren el animal. Vamos a ayudar al pueblo de Dios, ¿vale? Hasta aquí. Aunque parezca raro lo que acabamos de leer, que se ha vuelto loquísimo, que ha cogido y lo ha volcado todo y aquí fuera, cueva de ladrones, ¿qué estáis haciendo? Yo me lo imagino. Volcando toda la fruta, porque también se vendía fruta, también había, porque no solo eran animales, sino la gente más pobre, los que eran más pobres, que no tenían dinero, se les permitía dar una torta de harina, se les permitía otro tipo de ofrenda. Era un mercado y Jesús lo tira todo, rodando. Y aunque parezca raro, este mismo Jesús, que se ha vuelto loquísimo, tirándolo todo por los aires, es el mismo Jesús que sanaba, que tenía amor por los demás, que no juzgaba y que era una persona y un Dios sin mancha, sin pecado y humilde. Eso es lo que era Jesús. A pesar de que la liara parda como la lió. Iremos viendo por qué la lió de esta manera. En el mismo capítulo, en el 11:20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es decir, el contexto de lo que estamos leyendo es: Jesús tiene hambre, ve una higuera, se acerca porque quiere comer, y cuando llega no hay un higo, y dice, ahora ya no vas a volver a dar nunca más fruto, nunca jamás nadie comerá de ti. Al día siguiente llega al templo y la lía parda tirándole, diciéndole, cueva de ladrones. Y al día siguiente los discípulos que iban con él, que estaban en el templo, pasaron por la misma higuera que la había maldecido y estaba seca, ¿vale? Dios, en este caso Jesús, con la higuera, estaba profetizando en contra de Israel. No es solo historia lo que leemos, vamos al trasfondo histórico de la situación que vivía el pueblo de Israel. Y lo que hizo en el templo no era una profecía en contra de Israel, sino estaba purificando el templo.
purificando el templo. Vamos a quedarnos con esto. Luego ya veréis qué enseñanza tan bonita Dios trae. ¿Qué era el templo en aquel tiempo para esas personas que eran del pueblo de Dios? El templo para ellos era como ahora la capital de tu país, de mi país. Pero era algo más, era lo más importante. El templo era el punto central del pueblo. Todas las decisiones del pueblo se tomaban en el templo. El perdón de Dios era a través de los sacrificios en el templo. El edificio del templo representaba la presencia de Dios. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquel lugar que solo entraba el sacerdote. Eso era el templo para el pueblo. Básicamente, el templo en aquel entonces era la identidad del pueblo de Dios. Era donde encontraban a Dios, donde se encontraba aquello que Dios quería y desde donde se decretaban varias cosas. En el templo, los judíos, como hemos dicho, se hacían sacrificios, pero no ellos, los hacía el sacerdote, el único que podía entrar a hacer esos sacrificios que estaba permitido por la ley entonces. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y justo. ¿Qué significa esto? Que Él no pasa por alto el pecado. A pesar del amor, Él es justo y no va a pasar por alto el pecado de nuestras vidas. Y dentro de ese amor y dentro de su justicia, diseñó un plan. Un plan que fue mandar a su Hijo, que no había venido a la tierra, a morir por mis pecados y por tus pecados. ¿Para qué? Para que Dios siguiera obrando. Para que Dios no estuviera limitado para obrar en nosotros por ese pecado. El templo no es más que una simbología. No es más, hablamos para nosotros, es una simbología. Es un recordatorio para nosotros hoy de que antes no podían acercarse a Dios y que nosotros hoy no podemos acercarnos a Dios a menos que Jesús hubiera venido a cargar. Y como Jesús vino a cargar nuestros pecados, hoy nos recuerda el templo, que Jesús murió, que Jesús nos hizo nuevas personas. ¿Y qué pasó con esas culpas que Él se llevó en la cruz? En su amor y en su justicia hizo un plan de redención para planear nuestra nueva vida en Cristo. Hizo un plan de perdón por nuestra naturaleza, por nuestros pecados, por nuestra mala conducta, por nuestra mala manera de vivir, perdonando nuestras vidas. En su amor y su justicia también hizo un plan de salvación para nosotros, para darnos la oportunidad de pasar de muerte a vida. En su justicia y en su amor hizo un plan de expiación. ¿Qué es esto? Haciéndonos libres de toda la culpa que nosotros teníamos y que Él vino y la cargó por nosotros. Y en su amor y su justicia también nos dio un plan de propiciación. ¿Qué es esto? Pues que Dios, sin nosotros merecernos, nos ve limpios, nos ve santos, nos ve aptos para su presencia a través de su Hijo. Eso es lo que hoy nos debe de recordar el templo. Y claro, llega Jesús allí y ve que su templo,
Porque hemos dicho que el templo tiene una simbología, tiene un significado. Que su templo, que el templo de Dios, estaba siendo profanado. Y la palabra profanar, este verbo, es súper apropiado para esto. Todo el patio, el patio era el atrio, ¿vale? El patio del templo se llamaba el atrio, era el patio, ¿vale? El patio donde habían puesto así esas cosas. Esa parte era la única parte apta para que tanto judíos como gentiles, es decir, gente no judía, pudiera entrar en esa parte del templo. Era la única parte apta. Y ahí, en eso que era apto para todos, habían hecho un mercadillo, un mercado, unos tenderetes, unos puestos ahí para vender, para ese sacrificio. Y encima explican por qué se está vendiendo allí. Imaginaros esa situación. No solo vendían, sino los gentiles trabajaban vendiendo para los mismos sacerdotes, llevándose un tanto por ciento. Es decir, que el sacerdote es el que decide quién vende. Vendía gente no creyente, no judía y que no hacían sacrificios. Y el sacerdote contrataba a esa gente y sacaba un dinerito para su bolsillo. Ese sacerdote que después iba y sacrificaba a los animales. Y encima, si leemos la historia sobre los judíos que estaban en aquel entonces, que vivían a los alrededores del templo, no era el mismo precio. No. Encima tenían inflados los precios, como ahora podríamos decir, ¿verdad? Y hay otra cosa, a más, y es que había gente que no quería comprarlo en el templo, que traía sus propios animales, que venían de sus casas y traían a sus animales. Pues esos animales tenían que ser mirados por el sacerdote. Y si el sacerdote no le parecía apto, no sirve, compra otro. Solo se movían por el interés. Todos los extranjeros que venían a la ciudad pagaban impuestos. No solo por pasar, porque cuando entrabas tenías que pagar un impuesto. Por el cambio de moneda, porque la historia nos habla que no en la ciudad, dentro del templo, los que venían de otras ciudades no podían comprar con su moneda, tenía que ser con la moneda apta para el templo. Y les hacían pagar un impuesto, un tributo, para hacer cambiar sus monedas. Es decir, Jesús miró todo eso y dijo, madre mía, qué negocio que tienen montado aquí esta gente. La religión fue un negocio en el tiempo de Jesús. Y déjame decirte algo. Desgraciadamente, al día de hoy, la religión sigue siendo el mayor negocio que existe y que ha existido. Ejemplo, mundo de los cristianos, evangélico, ¿vale? Para que nos pongamos más en situación. Noche de salvación y de milagros. Antes del milagro hay que ofrendar. ¡Ofrenda! Dale a Dios gracias por tu milagro. ¡Ofrenda! Gente que se lleva sueldos y sueldos y sueldos y se van sin su milagro. Y los propios cristianos hacemos negocio de las iglesias. Hacemos negocios con cosas que no nos corresponden. La religión sigue siendo un negocio. Volvamos a la palabra, volvamos a la Biblia. Capítulo 11 de Marcos, vamos a leer el versículo 15 y el 16. Vinieron, pues, a Jerusalén
Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas que cambiaban las monedas, y sillas de los que vendían las palomas, 16, y no consentía que nadie atraviese el templo llevando ningún utensilio. En ese momento el templo parecía cualquier cosa menos un templo. Cualquier cosa. ¿Qué escuchamos en los mercadillos? Silencio. Parecía cualquier otra cosa menos un templo, donde dentro estaba la presencia, donde descendía una vez al año o 2 veces al año la presencia de Dios. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Esto no se lo saca Jesús de la manga, porque Jesús todo lo que habla tiene un trasfondo, solo que a veces no investigamos. Esto tiene un trasfondo que sale reflejado en el Antiguo Testamento, que vamos a leer dónde sale en el Antiguo Testamento. Ya que los judíos, a los que Jesús les estaba diciendo eso, a los únicos que iban a entender sus palabras, no a los gentiles, a los judíos que iban a entender y que realmente entendían las Escrituras y conocían de las Escrituras del Antiguo Testamento, sabían qué quería decir. Mirad, ¿qué dice Isaías? Vámonos a Isaías. Profeta Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Mirad, Antiguo Testamento, mirad lo que profetizó ya Isaías. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. 7, mirad. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y Jesús hemos visto que dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ahora vosotros lo hacéis cueva de ladrones. Ese patio que Jesús ve está hecho un desastre. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza al Señor, a nuestro Señor, a Jesús, cuando ve todo ese desastre? El otro versículo que encontramos, que también podemos encontrar, ¿por qué Jesús dice esto en el Antiguo Testamento? Lo encontramos en Jeremías 7. Vámonos al otro profeta también del Antiguo Testamento, Jeremías 7. Ay, por aquí. Aquí, 7, 4. Mirad qué dice. No fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es este. ¿De qué está hablando? ¿Qué contexto está hablando esto? Jeremías está profetizando en ese momento al pueblo de Israel que está perdido por los pecados, por el adulterio, por la fornicación, por la idolatría y por todas esas cosas que sabemos que el pueblo de Dios hacía. Él profetizaba. Y ahora Jesús, nuestro Señor, viene a hablar a nuestro templo. El problema que encontramos que había en aquel entonces no era solo el negocio que Jesús había encontrado allí. No era ese solo el problema, aquello que tenían montado allí en el templo, no. Sino que ellos, los sacerdotes, todos los que estaban allí en el templo, los levitas y todos los que estaban ahí, aceptando todo lo que pasaba, colaborando con aquello que estaban haciendo mal, se estaban aprovechando, robándole al pueblo, pero se sentían seguros en el templo,
porque el templo, como hemos dicho, era lo más importante que había. Y voy a poner un ejemplo que se va a entender claro. Cuando habían ladrones, cuando se iba a condenar a alguien por matar, por lo que fuera, estas personas tenían dos opciones. Una es meterse en una cueva, porque las cuevas eran de los ladrones. Por eso el Señor utiliza cueva de ladrones, porque en las cuevas iban los ladrones, los que se escondían, los que estaban ahí pendientes de que no les juzgaran, o si no se escondían, ¿dónde iban? Iban al templo, a ser juzgados, a ser condenados. Estos judíos que estaban obrando mal, que estaban haciendo este mercado ahí en el atrio del templo, estaban obrando de mala manera, como podemos observar. Pero además su conciencia estaba siendo calmada, estaba siendo justificada, de bueno, a ver, estoy haciendo mal porque no debería de hacer negocio, pero bueno, Dios sabe que estoy ayudando al pueblo, que bueno, que sí, que gano unos eurillos o gano un dinero de más, que no debería de ser, pero bueno, mira, ayudo al pueblo, Dios tiene que... Y como que fingían, vivían de apariencia y con el querer estar en el templo y el venderlo dentro del templo y no a dos calles, les hacían como que su conciencia estuviera más tranquila de lo que estaban haciendo. Y Dios hoy nos pregunta, ¿cómo vivimos hoy? De domingo a domingo, de reunión en reunión, de apariencia cristiana, y luego la lío parda cuando salgo por la puerta. Y cuando llegué a este punto, analizaba, y yo decía, madre mía, lo que se encontró allí Jesús. Madre mía. Y me puse a hacer unas preguntas y una de las que quiero compartir es ¿cómo son las personas que viven de espaldas a Dios? Porque era gente que vivía en el templo, que eran escogidos por Dios para ser sacerdotes, levitas, para liderar al pueblo de Dios. Y hacían estas cosas. Y claro, yo me puse a hacer una lista. ¿Cómo son las personas que le dan la espalda a Dios? Y enseguida, lo primerísimo, si no estamos en un contexto de leer la Biblia, en un estudio bíblico, lo primero que nos viene a la cabeza es gente atea, gente que no conoce de Dios ni que quiere conocer de Dios, incluso gente mala, adicta, pecadora y que hace las cosas mal. Pero es que eso no es así. Eso Dios no nos lo está enseñando en esta enseñanza de hoy, en este estudio bíblico. Mirar, entre creyentes, entre cristianos, dentro de las iglesias, entre líderes religiosos de cualquier índole que fuera, puede ser que le estén dando la espalda a Dios. No vamos a leerlo, lo voy a decir Mateo 7. Mirad qué dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán Señor, Señor, muchos profetizarán en mi nombre, y otros echarán fuera demonios. Conocemos este versículo, ¿verdad? Pero yo nunca os conocí. Hacedores de maldad. Vamos a interpretar bien la Biblia. ¿Es que me está diciendo que voy a perder mi salvación y que Dios no me va a conocer? ¡No! ¡Mentira! No te tragues mentiras del enemigo. No dejes que entre el miedo. Si me muero mañana, me voy a morir y me voy al infierno porque he pecado, porque... No. La salvación es un regalo maravilloso, que no merecemos,
pero para siempre. Dios no nos está hablando de esto. Nos está hablando de que tenemos dos formas de llegar arriba el día que marchemos de este mundo. Una es llegar llenos de fruto, llenos del plan que Dios diseñó y lleguemos a cumplir. Pero la otra manera es llegar sin nada que entregarle a Dios, con las manos vacías, llenas en el mundo y vacías delante de su presencia, sin nada que ofrecerle. Personas que llegarán llenecitas de hojitas, como la higuera verde, bonita y frondosa, pero que a la hora de la verdad ni un higo tenía. Gente llena de apariencia, de bonitas palabras a creyentes, hermano, pero a los demás que no comparten cosas porque no comparten, simplemente, ni buenos días. Gente llena de palabra, de unción, de poder. Pero a la hora de predicar en la calle, a la hora de irse a predicar fuera, hasta les tienen que pagar para que les escuchen. Gente que solo le interesa quedar bien con su hermano, pastor, pastora, líder, anciano o lo que sea. Solo le interesa quedar bien con la gente de alrededor, que vea lo bonita que viene los domingos, lo limpita que viene la Biblia y lo bonita que levanta las manos. Nos estamos equivocando. Si leemos bien, nos estamos equivocando. Y yo estoy incluida en la colada, ¿eh? Yo no estoy aquí excusando a nadie, me excuso a mí misma, pero todos somos iguales. Vamos a empezar a entender que nos seguimos equivocando. Y lo que hoy Dios quiere hacernos ver es que creamos. Porque a veces, cuando decimos creemos, ya le dejamos ahí creer. No. Puede ser que creas. Puede ser que vayas a la iglesia. Puede ser que leas la Biblia ahí, literalmente, tajantemente, todos los días a la misma hora y los mismos minutos. Puede ser que ores para comer, para cenar, para levantarte. Puede ser que sí. Puede ser que utilices un lenguaje apropiado, bendecido día. Que el Señor te bendiga, hermano. Gloria a Dios por el milagro. Pero que ¿dónde están los frutos de la fe y del arrepentimiento? Esos son los frutos que Dios quiere que haya en nuestra vida. Frutos de fe y frutos de arrepentimiento. Muchas hojas preciosas como la higuera. Pero que no hay un solo higo. ¿Que dónde está el fruto? Que se ve muy bien, muy bonito, muy verde y ¡hola, cuánta sombra! Pero no va a llegar al final de sus días con las manos llenas, con las cestas llenas para ofrecerle a Dios. Esta fue mi vida. Llegué a cumplir el plan que tú me diste. La gracia de Dios, que tanto nos gusta hablar de la gracia, implica el saber no mentir cuando si dices la verdad vas a quedar mal. Mira, voy a decir este rollo, voy a hacer este plan, porque mira, no quiero que vean que yo me he equivocado. Entonces voy a hacer esta mentira y voy a liar un pitote. No vives en la gracia si vives en eso. Es preferible decir, oye, que la he liado. Que sí, que me equivoqué. Pero no mientas. La gracia de Dios implica saber perdonar. Y no solo a tus amigos, a tu familia y a tus conocidos, sino a todo aquel que peca en contra de ti. La gracia de Dios implica luchar cada día constantemente contra el pecado que viene a nuestra vida. Dios hoy me habla a mí. Hoy Dios te habla a ti, hija de Dios, hijo de Dios. Hoy Dios te habla a ti, responsable de ministerio, de iglesia, de lo que seas. Da igual. Si nos escondemos detrás de las actividades religiosas de las iglesias,
si nos escondemos detrás de la apariencia cristiana y santa para encubrir nuestros pecados, nuestra vida desordenada y desastrosa, nuestra ganancia, como lo hacían en el templo, usando a creyentes y a no creyentes para llenarse los bolsillos de dinero y seguir siendo un árbol frondoso verde. Si estamos encubriendo estas cosas, estamos convirtiendo la iglesia. Y cuando digo la iglesia, somos tú y yo. Esa es la iglesia de Cristo. Estamos convirtiendo la iglesia en una cueva de ladrones. Este estudio bíblico no está hablando de un templo de pared. Está hablando de lo que hay aquí, de lo que hay en nuestro corazón, de cómo está nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y más arriba dice, y no consentía que nadie entrara en el templo. No lo consentía, porque él hablaba de él. Él hablaba de su templo. Y hablaba así para que los gentiles no entendieran, pero los que eran hijos de Dios entendieron sus palabras. En el versículo 18, mirar, esto también es muy importante. Estamos en el mismo capítulo todavía. Y lo oyeron los escribas, escucharon, los escribas estaban ahí en el templo, escucharon, y los principales sacerdotes también escucharon y buscaban cómo matarle, dice la palabra. Paramos un momento. No estaban enfadados por la que estaba ligando, porque se habían caído robando tomate, cebolla, cabras, habían escapado las gallinas y las cabras habían ido montaña arriba. No estaban enfadados por esto. Tampoco se habían enfadado y querían matarle por llevar la contraria a ellos. No. Mirar qué dice. Mirar por qué lo querían matar. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La gente le seguía. Y ya se les había acabado el negocio. Ya no tenían clientes. Las ya se habían ido. Las palomas se habían echado a volar. Se les acabó el chollo. Se les acabó el negocio. Y mirar, es muchísimo más fácil vivir en la religiosidad que en Cristo, por supuesto. La religiosidad trae la gloria al hombre, mientras que el seguir a Cristo le da la gloria a Dios. La religiosidad te da un lugar para que tus dones, tus talentos y todo lo que tú eres se vea y tengas un lugar para exponerte. Pero seguir a Cristo, en ti no hay nada bueno, no hay nada de lo que nosotros podamos ofrecer más que Cristo. Esa es la diferencia. La religiosidad hace que vean tus logros conseguidos y te aplaudan. Mientras que el seguir a Cristo muchas veces es ser humillado, vejado por exaltar el nombre de Jesús. Y la religiosidad te hace ver lo buen hermano que eres en la fe. Mientras que el seguir a Cristo es reconocer que somos pecadores. Mirad, si seguimos leyendo, mirad lo que viene.
Hoy el Señor maldice la higuera que no ha dado fruto. Al día siguiente Jesús va al templo. Esto es el principio de la semana. La lía parda en el atrio del templo. Al día siguiente se va de la ciudad y vuelven a ver el árbol y mirar que sigue. Lo arrestan, lo juzgan y lo asesinan. ¿Qué importancia le da Dios a la purificación del templo? ¿Por qué vino a hacerlo? Ni una semana pasó, días antes de su muerte. Eso hoy nos tiene que hablar, nos tiene que llenar, nos tiene que hacernos sentir y temblar y decir, ¿qué estoy haciendo? Es una palabra maravillosa, poderosa que Dios ha traído, y no porque la esté dando yo, sino porque viene de Dios, porque yo siento la presencia de Dios. Y yo sé que sentís la presencia de Dios. Y os agradezco que estéis ahí, pero es tiempo de orar. Es tiempo de entender lo que estamos hablando. Los tiempos son difíciles, son malos, se acortan. Vamos a predicar del Evangelio. Vamos a purificar lo que hay aquí. Y si hemos de pedirle perdón a Dios porque nos hemos llenado los bolsillos de dinero sucio, de hermanos, es tiempo de pedir perdón y estamos a tiempo y Dios nos va a perdonar y Dios no nos juzga. Vamos a dejar de colaborar con las cosas que a Dios no le agradan, a pesar de que se hagan mal en las iglesias. Como es una iglesia, lo hago no. Como es una iglesia, tú vas en el nombre de Jesús y dices, yo esto no lo puedo hacer porque esto va en contra de lo que Dios dice. Va a ser complicado purificar nuestro templo, pero te aseguro que lo que Dios se propone, lo cumple. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias de verdad por seguir ahí. Yo espero que esta noche, después del estudio bíblico, tú cierres la puerta, entres en tu habitación y digas, Señor, es verdad, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo y mi templo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo una cueva de ladrones? A veces sin darme cuenta, otras veces sí me doy. ¿Estoy siguiendo al hombre? ¿A ese sacerdote que tenía que hacer las cosas bien y no las hizo? ¿Estoy siguiendo a hombres o estoy siguiendo a Dios? La semana que viene tenemos la reunión de niños, tenemos Iglesia en Casa Kids. Se está preparando una reunión súper especial. También tendremos, la semana que viene tendremos oración también. Ya tenemos muchas peticiones, iba a ser esta semana, pero por unas cositas no puede ser. Pero la semana que viene vamos a tener nuestra reunión de oración. Así que el Señor os bendiga muchísimo, os pasamos los anuncios. Os quiero.
But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.